nombre es Marcial Antonio Medina Vigo, especialista en auditoría. El curso que vamos a desarrollar en esta oportunidad es Auditoría 2 en la parte tributaria. Esta unidad 1 consta de 4 temas. Veamos entonces el tema 1 relacionado con los principios contables generalmente aceptados. Tenemos una estructura que mostramos en este material, la estructura básica de los principios contables. Los principios contables son normas de presentación de información. Son normas que nos permite evaluar a los rubros que tenemos dentro de nuestra contabilidad. Y finalmente son normas de registro contable. En efecto, tenemos aquí mostrados todos los principios contables y empecemos por un principio fundamental. Es el principio de la equidad. Este principio de la equidad establece las condiciones éticas y morales que debe tener el contador público, la persona del contador público. No dice cuánto debemos de conocer de contabilidad, sino mide la ética, la moral, el aspecto personal de la persona. ¿Cómo va a ser tu actuación como persona, como profesional, durante el ejercicio de la función del contador? Este principio ha dado grandes beneficios, grandes prosperidades a la profesión. Ilustres colegas han demostrado sus dotes morales, éticos y de calidad profesional, actuando siempre con equidad. Donde había que manifestar nuestra opinión técnica, lo han hecho con solidez, lo han hecho con brillantez, lo han defendido, pero con calidad, con elegancia, con técnica. No han sido producto de el avatar de las circunstancias y el decir sí a lo imposible. O por último, de colusionarse con partes interesadas en algún tipo de información. No. Han habido y existen, creo yo, sin duda, ilustres profesionales que merecen todo nuestro respeto. Pero por el otro lado, aquellos malos profesionales que se olvidaron de la parte ética, a pesar de que nuestro Colegio Profesional de Contadores Públicos del Perú, no solamente Lima, del Perú, tienen su código de ética profesional. Y vaya, mi saludo definitivamente a esta modalidad que han establecido los colegios profesionales de ir capacitando permanentemente a los colegas, a todo profesional contable, para certificarlo cada tiempo y efectivamente dar fe de que este profesional no solamente tiene experiencia, sino que tiene bien formados la parte moral, la parte ética. La parte de la equidad en el desarrollo de nuestra profesión contable es fundamental, es clave. Cuando nosotros nos encontramos con intereses que se conjugan, que se confunden dentro de una organización, y vaya que en medio esté el contador. El contador está para poner la calidad de la información, para poder la objetividad dentro de las transacciones, dentro de los registros, para poner la transparencia, para con toda autoridad decir e informar respecto a su situación financiera
a su situación económica de una entidad, pero con equidad, con transparencia, con legítimo autoridad. Solo así de ustedes y de mí depende que nuestra profesión tenga prestigio y aumente el que ya tiene, o se mantenga el que ya tiene, o se mejore, por decirlo menos. Entonces, este principio fundamental ha tenido importancia trascendente. Adicionalmente tenemos los siguientes principios, los principios de evaluación, los principios de registro, los principios de presentación de la información financiera. Y vayamos a mostrarlos o hablar cada uno de ellos. Veamos entonces los principios contables. En primer orden, el principio de equidad. Es sabido que los estados financieros, que son el reflejo de la situación económica, financiera y de gestión de una entidad, deben estar presentados en forma equitativa. Y este principio de la equidad es inherente al profesional, a la ética, a la moral que trae cada profesional. Los estados financieros entonces deben prepararse de modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una entidad. Ejemplo, podríamos imaginariamente asumir de que existen intereses entre los socios para que los estados financieros presenten algunos resultados que les favorezca a un grupo y de pronto les desfavorezca o les perjudique a otros. En este caso, es responsabilidad del profesional contable, del contador, actuar con equidad, con independencia de criterio, con racionalidad, pero objetiva. Presentar lo que es la realidad, sin beneficiar ni perjudicar a algún grupo o persona que necesite que estos estados financieros sean presentados en forma, digamos, preferencial para alguien o para alguienes. Entonces, este principio de la equidad nos permite, nos asegura que el contador deberá actuar con toda transparencia y objetividad. Luego tenemos el segundo principio, el principio de entidad contable, también conocido como el principio de ente. En el principio de ente se establece que los estados financieros están referidos, o sea, consigna cifras referente a entidades económicas específicas. Estas son distintas a los dueños o al dueño. Me explico. ¿No es cierto que una persona natural podría tener varios negocios? La respuesta es sí. Sí puede tener varios negocios. Usted, yo o alguien de nuestro entorno puede tener una zapatería, puede tener un taller de confección de polos, puede tener una distribuidora de vehículos, puede tener, no sé, un centro de preparación en gimnasia, lo puede tener. No hay una norma, una ley que impida que una persona pueda tener diferentes actividades, diferentes negocios. Ahora, cada uno de esos negocios generará un estado financiero. Claro, ese negocio podría ser de carácter personal nada más, ¿no? De carácter personal. En cada uno de esos negocios que he mencionado, el RUC será único y será referente a la persona que ha generado, ha constituido esos negocios. Entonces, el principio de entidad contable, o también conocido como principio de ente, dice:
que cada uno de los estados financieros o los estados financieros van a contener información respecto a entidades económicas específicas. A cualquiera de ellas que hemos mencionado se podrá establecer sus propios estados financieros. Estos estados financieros de cada unidad económica serán distintas al patrimonio que tenga el dueño, a usted, a su vecino, a su pariente, que tiene muchos negocios. Los estados financieros no va a ser al dueño, sino va a ser a cada una de las entidades económicas que esta persona natural tenga. Eso es lo que dice el principio de entidad contable, o también, insisto, principio de ente. Las entidades o entes económicos generan sus propios estados financieros y estos son distintos al dueño. Entonces, este principio debe ser permanentemente tomado en consideración. Luego, entramos a otro principio conocido y vital, el principio de empresa en marcha. La contabilidad estará a prueba, a toda cabalidad, a prueba de fuego, en todo su esplendor, en la medida que se haya podido determinar que la empresa tiene una larga experiencia en el mercado y que además tiene una proyección en el futuro. Es decir, que no tiene un límite en la permanencia en el tiempo en el mercado. Tiempo indefinido. Solo así digo yo que estoy frente a una empresa en marcha. La otra información es del principio de bienes económicos. Establece que los estados financieros se refieren a hechos o recursos económicos susceptibles de valoración. En los estados financieros no se puede reflejar algo que no puede ser cuantificable. Mi felicidad, mi orgullo, mi molestia, mi desgano, no puedo cuantificarlo. En consecuencia, esto yo no puedo consignarlo en los estados financieros de mi empresa, o la calidad de sus trabajadores. Eso no puedo consignarlo. En consecuencia, no son bienes económicos, no los puedo valorizar, y si no los puedo valorizar, no pueden estar en los estados financieros. La moneda común denominador. Hoy en día, gracias a la globalización, a la apertura de los mercados, su empresa, la mía, podría realizar operaciones en el mundo entero, en diferentes tipos de moneda. ¿Sí? Claro que sí. Pero vaya, hay una norma que me permite a mí registrar estas operaciones realizadas en distintos tipos de moneda, pero vía la conversión en un solo tipo de moneda para efectos contables. En el Perú, la moneda común denominador será el nuevo sol. En conclusión, las operaciones que haya realizado en los demás tipos de moneda serán sujetas de conversión al tipo de moneda nacional, en este caso nuevo sol. El principio de periodo me establece que yo puedo obtener estados financieros de mi empresa en función a periodos determinados. Claro, en el Perú tenemos un periodo económico que data desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese es el periodo económico. Pero esto no quiere decir que en mi condición de contador y la gerencia me pueda pedir a mí estados financieros cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, cada X tiempo que ellos lo ameriten necesario. Y yo tendré que proporcionárselos. Entonces, la información que se consigna, que se contiene en los estados financieros, se debe reflejar dentro de un periodo determinado. Cuando vea usted un estado financiero, fíjese,
a qué periodo corresponde. Porque es un dato importante. ¿Cómo evalúo mis estados financieros si desconozco al tiempo que pertenecen estos? Este principio que vamos a estudiar enseguida, que se llama el devengado, desde mi punto de vista, muy humilde por cierto, es el más importante. El más importante porque nótese que dice, se deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del periodo, hayan sido o no percibidos o pagados. Yo lo quiero decir de otra forma que usted lo entienda. El principio del devengado establece que los ingresos, los gastos o los costos, usted lo debe registrar, reconocer, indistintamente si lo ha pagado o lo ha cobrado. Le pongo un ejemplo. Hoy hemos facturado en nuestra empresa, en su empresa, 1 millón de soles. Pero ojo, hemos facturado 1 millón de soles, pero al crédito a 30 días. Pregunta, ¿ha ingresado un sol, uno, a su caja, a dinero? No. Pero contablemente esa venta, ¿se considera un ingreso? ¿Sí o no? Claro que sí, es un ingreso. ¿Cómo lo contabiliza usted esa venta? ¿No es cierto que hacemos un cargo a la cuenta 12 con un abono a la cuenta y a la cuenta 70? ¿Y la cuenta 70 pertenecen a qué tipo de rubros? A la cuenta de ingreso. Si eso es así, nos piden un estado financiero. ¿Esa 70 no es producto de venta? ¿No es sinónimo de una venta? Yo tendré que consignarlo en el estado de resultados. ¿He cobrado algo? No. ¿Pero lo tengo que considerar como un ingreso contable? Sí. Eso dice el principio del devengado. Otro ejemplo, a la inversa, ya no es un ingreso, es un gasto. Cuando usted va a un proveedor y le compra algo, una mercadería, y su proveedor le da un crédito de 45 días, 60 días, 90 días. Usted viene con los bienes y viene con la factura. Usted ha firmado letras que los va a ir pagando. ¿Qué ocurre con esa factura? ¿Esa factura usted lo va a registrar en qué momento? ¿Cuando usted lo pague? No. Basta con que usted lo tenga, esa factura bien emitida, usted le va a dar derecho a ¿qué? A registrarlo en su registro de compras. Incluso a deducir el crédito fiscal ahí consignado. Pregunto, ¿ha salido un sol para pagar a ese proveedor? No. ¿No es cierto que esa factura nos da derecho a consignar un costo dentro de nuestra contabilidad? Claro que sí. Es una compra. Un asiento clásico. 60, 40, 42 con abono a la cuenta 42 y cargo a la 60 de la 40. Y luego un cargo a la 20 con abono a la 61 por el ingreso de las mercaderías. Ha afectado mi costo. ¿Pero he pagado algo? No he pagado nada. Eso me dice el principio del devengado. Debo de considerarlos indistintamente si lo he pagado o no. El principio número 8 establece la realización. Los resultados económicos solo deberán consignarse, solo deberán contabilizarse en la medida que se hayan realizado. Una vez que se ha realizado la operación, lo puedo consignar. Una vez que se ha concretado la realización. Ustedes no pueden hacer estimaciones de ventas y consignarlos como ventas. Ustedes no pueden hacer consignaciones o estimaciones de compras y consignarlos realmente como se hayan realizado. Una vez que se ha realizado la compra, recién ustedes lo contabilizan como una compra, porque además hay un documento sustentatorio. O a la inversa. Ustedes van a pagar un tributo, ¿lo darán por pagado con la sola intención? No. Con el pago, con la realización efectiva del dinero,
el pago de la obligación, realmente estarán pasibles ya de poderlo registrar esa operación. Principio de realización. El otro principio es el costo histórico. El registro de las operaciones se basa en el costo de adquisición o el costo de producción. Si voy a comprar algo, un activo fijo, y mi proveedor me vende en 10.000 soles, ¿cuánto es el costo de ese activo fijo? Es 10.000 soles, lo que estoy pagando por ese activo. Pero yo no podré decir, pero este activo me ha costado a mí 10.000 soles, pero en el mercado vale 15, entonces yo lo puedo consignar en 15. Mentira. No puedo hacer eso, estaría transgrediendo un principio contable del valor histórico. También se da la posibilidad, cuando yo produzco, cuando yo fabrico un bien, para determinar el costo histórico de ese bien, ¿qué tengo que hacer? Determinar cuál ha sido mi materia prima, mi mano de obra, mis gastos de fabricación. Sumados estos, podré determinar cuál ha sido mi costo de producción de determinado bien. Pero yo no podría decir, pero si este bien terminado cuesta 800 soles en el mercado, entonces 800 es el bien. No, yo tendré que sustentar con documentos probatorios cuánto me costó producir ese bien. El principio número 10, el principio de la objetividad. Los cambios en activos, pasivos y patrimonios deben ser contabilizados, tan pronto sean posibles de medirlos objetivamente. Si ha habido alguna variación, tanto en el activo, en el pasivo o en el patrimonio, la objetividad debe primar. Pero una vez que a esos cambios los pueda cuantificar. Si son cuantificables, tendré que definitivamente consignarlos dentro de mi contabilidad. Luego tenemos el principio de prudencia. El principio de prudencia me establece que ante dos o más alternativas debe escogerse la más conservadora. Este criterio de aplicación debe ser además comprobable, demostrable. Allá cuando quien les habla estudiaba en la universidad, hace muchos años ya, nuestro profesor nos decía, ojo muchachos, acá viene algo importante, en el principio de prudencia. Cuando ustedes tengan que evaluar activos, ustedes escojan el menor costo. Y cuando ustedes tengan que evaluar pasivos, escojan el mayor costo. Porque si se trata de activos recuperables, sé prudente. Escoge el menor. Podrías tener algunas contingencias que no lo puedas cobrar, no lo puedas realizar. Y es preferible que seas consecuente, seas prudente, tengas un libre criterio de prudencia, de conservadurismo. Sé conservador. Y a la inversa, cuando tienes por pagar, genera pues el mayor valor. Prefiero que estimes mayor obligación de pago que menor obligación de pago, para que puedas hacer un flujo adecuado de tu caja. Principio de prudencia. Otro principio es el de importancia relativa. Y este principio es fundamental, es clave en el ejercicio práctico de la contabilidad y de la auditoría. Frente a situaciones que no cumplan con los principios, que no cumplan con las normas y que puedan ser cuantificables y que estos resultados de la cuantificación no sean materialmente importantes, descuídalos. Dedícate a analizar, a hacer un seguimiento, a evaluar a las partidas significativas. En efecto, importancia relativa.
Otro principio importante es el principio de uniformidad. Dice, los procedimientos de cuantificación utilizados deben ser uniformes, aplicados periodo a periodo. Caso contrario, deberá informarse de este hecho y su efecto. Efecto que deberá ser debidamente cuantificado. Te explico. El principio de uniformidad se da en dos aspectos importantes, y claro, seguramente hay otros, y los hay. Ejemplo, los métodos de evaluación de existencias. Nosotros conocemos que los que están consignados en la NIC número 2, método primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas y promedio. UEPS, PEPS y promedio. En el Perú, el método de evaluación aprobado por la Administración Tributaria es el primeras entradas, primeras salidas. Si alguna empresa por alguna circunstancia debiera cambiar su método de evaluación de existencias, deberá cuantificar el hecho y además sustentar por qué está cambiando ese método de evaluación. Entonces, el principio de uniformidad dice, cada vez que utilices un método de evaluación, síguelo en forma consistente, en forma uniforme, año tras año. También existe la otra ejemplo, los métodos de depreciación de los activos fijos. Tenemos el método de línea recta, método de horas producidas, de unidades trabajadas, de unidades producidas. Hay una serie de métodos que se encuentran consignados en la NIC 16, inmuebles, maquinaria y equipo. Pero si por política la empresa eligió tal o cual método de depreciación, ese método deberá ser aplicado en forma uniforme. No podríamos utilizar un año del método de evaluación, el método de depreciación de línea recta, después el método de unidades producidas, de horas trabajadas, ¿no? Indistintamente, no. En contabilidad prima el principio de uniformidad. Si has optado por un principio, por un tipo de modalidad, tienes que seguir en forma consecuente año tras año. Los bienes económicos, dice, la contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los eventos. En efecto, no podemos nosotros registrar en nuestras operaciones, efectos que no sean posibles de cuantificar en moneda nacional. O dicho de otra forma, la contabilidad pone énfasis en los hechos económicos que sean cuantificables. Yo los pueda cuantificar, indistintamente en qué tipo de moneda sea, pero que sean sujetos de cuantificación. Si eso es así, estamos hablando de bienes económicos. En consecuencia, lo puedo consignar en mi estado financiero. Tenemos además el principio de partida doble, aquel donde se establece que existen contrapartidas de fuentes y recursos, de cargos y abonos, de deudores y acreedores. No puede haber un deudor sin un acreedor, dice el principio de partida doble. No puede haber un recurso sin una fuente, o sea, no puede haber un activo sin un pasivo. Es decir, este es el equilibrio de la contabilidad. Y finalmente tenemos el principio de la exposición. La exposición nos menciona, nos precisa que el auditor y el contador deberá vigilar que toda la información que se haya procesado, que se haya contabilizado, debe de exponerse claramente en los estados financieros. Esto a la luz de que sirva a los usuarios para que puedan tomar buenas decisiones en mérito a evaluar a su entidad
tanto la situación financiera como la situación económica.